empezamos. Voy voy a hacer ahora. Bueno, entonces, buena y bendecida mañana para cada uno de ustedes. Gracias al Señor por un día más de vida que nos concede y también el bendito privilegio de poder estudiar su palabra y estudiar con ustedes realmente es una bendición maravillosa. Avanzamos con el curso La Iglesia Cristiana. Hoy nos toca la lección 2. Vamos a enfocarnos en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, 1 al 21. Y como ya es de costumbre, vamos a ver el propósito. ¿Para qué el Señor nos dio el día de Pentecostés, el Espíritu Santo? Y vamos a ver eso a la luz de las Escrituras y a lo largo de la clase. Ante todo, postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien bendiga la clase, que Él nos dé el entendimiento, que nos dé la fortaleza espiritual para no solo leer su palabra, sino para aplicarla a nuestras vidas. Vamos a comenzar con esta oración. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste tu Espíritu Santo a mi corazón para que yo tenga a Jesús viviendo en mí por medio de la fe. Te pido que me ayudes a seguir estudiando tu palabra para que el Espíritu Santo pueda fortalecer mi fe. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, los objetivos para la lección 2. Como ya es de costumbre, tenemos 3 objetivos. El primero es, permítame un segundito, usar el método de las 4C para leer y entender Hechos, capítulo 2, 1 al 21. Número 2, identificar el propósito de Pentecostés en Hechos 2. Examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Bueno, entonces, como estamos repasando un poquitico más la parte de captar, que no es otra cosa, como hemos dicho, una introducción. Es como una forma de conectar a los estudiantes, a la audiencia, con el tema principal del día, con la historia que vamos a enseñar o estudiar en este caso. Muy bien, el captar para esta mañana era la siguiente pregunta. ¿Qué es la fiesta de las semanas o Pentecostés? Pido su participación. ¿Cómo les fue con la investigación? Tenía que hacer una mini investigación de lo que significaba, ¿verdad? Lo que celebraban los israelitas en el Antiguo Testamento. Voluntario, una voluntaria, para que me cuente un poquitico de su investigación. ¿Qué es o qué era la fiesta de las semanas o Pentecostés? ¿Quién desea romper el hielo? Arturo, adelante, Sí, hermano. Gracias por vaya, su valentía. por ese valor inigualable. Adelante. La fiesta de Pentecostés se celebraba en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, y Ujú. era Sí, hermano Ángel. Siga, siga, Arturo. Siga. Sí, Siga nomás. era la celebración o el recordatorio de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ujú. Esa era la celebración de la Pascua. Excelente. Muy bien. Excelente. Ya tenemos una información aquí, ¿verdad? Entonces nos dice que se celebraba, también conocido como la fiesta de las semanas, 7 semanas después de la Pascua, como bien decía Arturo, esa fiesta solemne que celebraban los judíos recordando que Dios, con su poder, usando a su siervo Moisés, los sacó de Egipto. Gracias, hermano. Escuchemos a alguien más. Ángel, desactive el micrófono para que le escuchemos y luego vamos con Adriano también. Entonces, unos 2 comentarios más sobre esta parte.
Ángel, si puede desactivar el micrófono para que le escuchemos, porque ahorita no le escuchamos nada. Ahí Adelante, está, tío. ahora sí. Bueno. Aquí podemos ver en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 17. De vuestra habitación traeréis 2 panes para la ofrenda mecida, que será de 2 décimas de pan de flor de harina cocida con levadura como primicia para Jehová. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Escuchemos a Adriano y luego vamos con Wilfredo. Adriano, hermano. Excelente. Sí, muy Gracias. buenos días. Mi nombre es Adriano, soy de República Dominicana. Hay muchas formas cómo se celebraba la fiesta Pentecostés en aquellos tiempos. Por eso yo siempre he dicho que un agricultor tiene preferencia porque ese fue el primer mandato que Dios le dio al hombre, labrar la tierra, ¿verdad? En aquellos tiempos era lo primero la fiesta de los judíos, ¿verdad que sí? Llamado en las agrícolas, fiesta de la semana, que la celebraban a los 50 días después de la Pascua judía, marcando un final de una cosecha de cebada, por lo menos. Y la primera cosecha fue de trigo, así como la conmemoración de la entrega de la ley en el monte de Sinaí y cosas así. Y posteriormente, en el cristianismo se convirtió en la fiesta que se conmemoraba el descanso del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los discípulos de Jesús en Jerusalén. 50 días después de esa resurrección, lo marcó el inicio de la iglesia en su misión. Que eso es todo lo que yo puedo poner a través de esa Gracias. fiesta de Pentecostés. Gracias, Adriano. Excelente el resumen. Muy bien. Escuchemos a Wilfredo. Wilfredo, Eh, ya, adelante, con hermano. perdón, licenciado o pastor, eh, yo estoy tomando este curso ahora mismo. Me toca por lo menos, yo lo tomé el lunes y lo estoy tomando en la mañana por si acaso el lunes que venga yo no puedo tomarlo. Gracias, Adriano. Sí, usted puede, tiene la Sí, entonces yo flexibilidad de digo tomar en que la yo mañana para o en Dios la le tarde. saco su tiempo. Yo para Dios le saco su tiempo. Ahora mismo yo tengo tiempo, voy a escuchar un poco, ¿verdad que sí? Y puedo poner, pero está bien, gracias entonces. Gracias, querido Adrián. Muy bien. Escuchemos a Wilfredo. Adelante, hermano. Desactive el micrófono para que lo escuchemos Ok. y luego vamos con Eliseo. Buenos días, ¿me escucha? Súper bien. Gracias, hermano. Adelante. Bueno, hermano, para mí la fiesta de Pentecostés fue cuando se derramó el Espíritu Santo, con el Ujú. verbo, como lo dice Hechos 20:28, para que reconciliemos al mundo para nuestro Padre Celestial y para el Señor Jesucristo, como lo identifica, porque ya somos embajadores en esta tierra de ellos dos, como lo identifica 2 Corintios 5:18-20. Eso es todo, hermano. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hermano. Escuchemos a Eliseo. Lo que comentó el pastor, el hermano pastor, yo tengo entendido que Pentecostés es cuando el derramamiento del Espíritu Santo y la Pascua cuando se celebra la salida de Egipto. Muy bien. Excelente, hermanos, hermanas. Muy bien. Gracias por su participación. Aquí un resumen, ¿verdad? Adriano nos decía claramente que Levítico 23, la pista que les dimos, Pentecostés el día 50 después de la Pascua. Entonces, la palabra Pentecostés significa quincuagésimo. Entonces, en nuestro idioma sería 50 días. Entonces, o también la fiesta de las semanas contaban 7 semanas exactas después de la Pascua. También decía, ¿verdad? Al momento de recibir los 10 mandamientos, celebraban y daban gracias a Dios y ofrecían las primicias de las cosechas de trigo, de cebada, siempre lo mejor de lo mejor. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos, de Jerusalén, judíos piadosos, debo decir, que venían de todas las naciones conocidas. Entonces, estas dos fiestas eran las fiestas más solemnes, era la Pascua y Pentecostés. Entonces, ellos, los judíos que llegaban a Jerusalén, aprovechaban estas dos fiestas solemnes, ¿verdad? La Pascua
llegaban para la Pascua y ahí se quedaban y celebraban también el Pentecostés y luego regresaban a sus países pues, donde estaban residiendo, ¿verdad? Por las guerras, por la persecución, muchos judíos se fueron a vivir en diferentes partes del mundo. Muy bien, gracias, excelente por su participación, excelente por la investigación. Entonces ya conocemos un poquito más y eso nos da una pista para recordar o ver por qué había tantos judíos en Jerusalén, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a contar un poquito la historia de Hechos 2, ¿verdad? Era domingo, como un domingo cualquiera, estaban reunidos los discípulos en un aposento, ¿verdad? De pronto llegó un viento fuerte y con ese viento aparecieron como lenguas de fuego. Y los discípulos empezaron a hablar en idiomas originales, idiomas maternos, que podían la gente entender. Y ahí nos cuenta que había gente de diferentes partes del mundo, diferentes lugares. El mapa nos muestra un poquito de dónde estaban, ¿verdad? De dónde habían venido. Quedaron sorprendidos de ver a estos galileos, personas que no tenían tanta educación, la mayoría de ellos eran pescadores, ¿verdad? Y estaban hablando claramente en idiomas que la gente los entendía. Después dijeron, pues, ¿verdad? Al principio estaban sorprendidos, anonadados. Después dijeron, lo que pasa es que están borrachos, han tomado mucho. Y es cuando Pedro se levanta y le dicen, no estamos borrachos, apenas son las 9 de la mañana y en nuestra ley no está permitido tocar el vino a estas horas, ¿verdad? Y él les explica la razón concreta, la promesa de nuestro Señor Jesucristo, también resalta, subraya la profecía del profeta Joel que había mencionado todo esto. Entonces, fue un día maravilloso. El propósito que vamos a ver aquí es para que esa gente escuchase en su propio idioma las maravillas de Dios, de los milagros que Dios había hecho con todos los discípulos y regresasen a sus lugares donde vivían a compartir el Evangelio. Es más o menos un poquito el resumen de la historia. Ustedes tuvieron la oportunidad de leer y ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a identificar los personajes. Estamos en la parte de considerar. 6 preguntas que ustedes ya la conocen bien. Muy bien. Empezamos entonces. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Cuéntenme un poquito qué personajes identificaron ustedes. Había muchos personajes, pocos. Cuéntenme nomás. Querido Wilfrido, aprovechando que su micrófono está abierto, cuéntenos, ¿qué personajes identificó en esta historia? ¿Wilfredo está ahí? Sí, un momentico, pastor. Estaba un poquito ocupado, ya le voy a responder. Bueno, como digo, En curva. Sí, ¿Alguien más? sí, Por favor. sí. Sí, adelante. Okay. Arturo. Ajá. Moraban en Arturo, Jerusalén, luego va judíos. con Blanca y Evangelina, en ese orden. Arturo, Blanca y Evangelina. Vamos, Arturo. Vaya, voy pues. Sí. Moraban en Jerusalén, dice, judíos, varones piadosos de todas las naciones del mundo, del cielo, dice aquí va, pero era de todas las naciones. Y entonces ahí se reunieron de varios puntos del continente o de la tierra, no el continente, sino que habían africanos, también europeos ahí, y parte de las naciones que nosotros vemos hoy, estaban ahí reunidos. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, no son estos galileos todos los que habitan, los que hablan aquí. Vamos por los ¿Cómo pues les oímos personajes. nosotros hablar en nuestras propias lenguas? Por los En el personajes, idioma que ellos tenían conocido. Entonces ahí estaban todos los personajes de todas estas comunidades, naciones. Gracias, Arturo. Muy bien, mucha gente. Escuchemos a nuestra hermana Blanca. Bueno, buenos días. Bueno, sobre Específicos. todo, sí,
El Espíritu Santo estaba Ujú. presente. Judíos, árabes, cretenses, varones piadosos, árabes. Excelente. Gracias, Blanca. Evangelina, hermana, ¿puede agregar algunos otros? Sí, estaban el Espíritu Santo, estaban los judíos, también donde miré que usted puso ahí animales, también entran en Ah, objetos, podemos ponerlos como objetos, pero no están los como becerros, los personas. corderos, Ujú. que eran las ofrendas. Sí, em, podemos ponerlos como objetos esos. Ujú. Gracias, Evangelina. Entonces, sí, muy buena identificación. Escuchemos a Roberto. También vamos Sí, con... verdaderamente comparto sí lo que las hermanas, buen día ante todo, perdón porque entré un poquito más tarde. Sí, comparto con lo que los hermanos y las hermanas compartieron, verdaderamente estaban, lo principal eran que estaban los 120 reunidos y fueron ellos los que recibieron la visitación del Espíritu Santo, ¿no? Y que a través de ellos se convulsionó o se avivó el fuego del Espíritu en ese momento con todo lo que estaban ahí de las provincias, de todas las ciudades, y en las cuales escucharon cada uno de ellos hablar en la propia lengua de ellos, siendo que eran galileos, judíos, siendo que eran hombres del bajo mundo, ¿no? Como decimos. Y bueno, y también está Pedro que anuncia la palabra que estaba escrita en el libro de Joel. También se anuncia el nombre de Joel. Verdaderamente Gracias. son los que participan, va, digamos, en, este, en esta palabra. Gracias, Roberto. Muy bien. Excelente. Entonces, yo creo que con eso ya podemos avanzar a la siguiente pregunta. Podemos mencionar a Dios, ¿verdad? Que habla las profecías de Joel, también la humanidad, hijos e hijas, jóvenes, ancianos, siervos, siervas, todos esos, ellos podemos incluir en los personajes. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos? Ahora sí, como bien decía la Evangelina, ¿cuáles son los objetos y animales de esta historia? Y ya mencionó algunos objetos. Algunos otros objetos. Había una hermana que tenía la mano levantada aquí. Nelida, adelante. Nelida, adelante. Bien, sí, había levantado la mano con los personajes, pero los compañeros ya dijeron todas las partes. Bien, y ahora en cuanto a los objetos, no sé si sería como las lenguas, no, porque es Sí. como lo escribe, pero no sé si es así. Sí, es visible, tangible. La Entonces sí, sí la va dentro de tierra, los objetos. bien, sangre, dice fuego, nubes de humo. Excelente, excelente. Exacto. Sí, objetos no hay muchos aquí, ¿verdad? Podemos mencionar la casa donde estaban, me imagino que había algunos muebles donde estaban sentados, donde estaban reunidos, de pronto si estaban tomando un cafecito o algo, cosas como esas que no nos dicen los textos bíblicos, pero podemos pensar, ¿verdad? También el Adriano, Evangelina, primero Adriano, luego Evangelina. Sí, buena. En el conocimiento que yo tengo de ese texto, de hecho, 2:1:21, se refiere, vamos a poner a la lengua de fuego y la manifestación del Espíritu Santo que hubo sobre los Ujú, creyentes, pero también se menciona objetos de animales en Hechos 2, que fueron los sí, creyentes que fueron llenados del Espíritu Santo hablando en lengua extranjera y ujú. también proclamaban la maravilla de Dios, culminando la predicación de Pedro y la salvación de 3,000 personas en la que figuraban un central, siendo el Espíritu Santo y los creyentes como receptores de su poder. Amén, eso es todo. Gracias. Muy bien. Evangelina, algunas otras cositas que usted mencionó. sí, el Ujú, pan, la levadura, eh, la esencia esa
que se hacía, ay, yo lo tenía anotado por ahora, de harina, que eso también. El pan sin levadura. Sí, muy bien. Excelente. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Blanca tiene el micrófono abierto. ¿Tiene Ok. algún... Bueno, los animales que se le postraron al Espíritu Santo, que fueron los corderos, los becerros, los carneros, todo eso, en los machos cabríos, todo eso. Gracias, Blanca. Muy bien. Entonces, como bien dijeron ustedes, son más concretos los objetos que vimos aquí. El fuego, las lenguas, la casa donde estaban, el viento, El sol, la también luna. el sol, la luna, todo eso, ¿verdad? Lo que decía, los prodigios que iban a hacer, las señales que menciona la profecía, sangre, fuego, vapor, el humo, el sol, la luna y todas esas cosas. Entonces, todo eso va como objetos, ¿verdad? Excelente. Buen día, buen día. Norma habla. El cielo también dice. El cielo también, sí, súper, claro. Muy bien, ¿dónde ocurrió la historia? Ahora sí, Wilfredo. Cuénteme todo, hermano. Bueno, bueno, aquí en el versículo 3 me dice que se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Y le sentó una. Pues esa lengua de fuego la podemos simbolizar con la voz de Jehová, que lanza llamas de fuego. Como lo... ¿Aló, me escucha? Directo a la pregunta, hermano. ¿Dónde ocurrió la historia? Ya pasamos un poquitico de los objetos. Entonces ahora estamos, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Qué nos puede En la... decir? ¿Aló? Sí, siga ¿Me escucha? nomás. Sí, por favor. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Ocurrió en la fiesta del Pentecostés. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, hermano. Evangelina. En Jerusalén. En Jerusalén. Muy bien. Entonces, querida Evangelina, ¿en dónde es más? ¿En Jerusalén? ¿Dónde? En Jerusalén, en Jerusalén, Ajá. ahí, ¿En que ahí dónde? En se reunían, Jerusalén. cantaban todos de toditos lados. Ujú. Sí, entonces, una casa puede ser cerca de la plaza central o puede ser que en una parte del templo, ¿verdad? Entonces, donde estaban reunidos en Jerusalén, en una casa donde estaban, porque después nos dice que, bueno, antes nos dice que ellos estaban reunidos para escoger a Matías y después ellos Sí. mismos fueron para allá. Entonces, sí, gracias Evangelina, gracias hermanos. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Entonces, aquí que son buenos para la matemática, ustedes cuéntenme. Querido Adriano, adelante. Adriano, ¿está allí? La historia Sí, ocurrió sí, la 50 días historia. después de la resurrección. Gracias, Gabriela. ¿Tiene algún comentario, Adriano? ¿O con eso ya? Un plazo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a levantar Perdón, la manito para ir en orden porque... si estoy en línea, por favor. Como tenía la mano levantada, yo la bajé. Ya, adelante, Adriano. Yo tengo por lo menos entendido que cuando ocurrió esa historia fue en 2121, que parecía referirse en un evento y un relato único, sino que podía estar relacionado en un portal, vamos a poner una asamblea, que fue en Uruguay. Eso es todo, profe. Gracias. Sí, bueno, fecha concreta, ¿verdad? Querida Blanca, ahora sí. Bueno, yo conseguí que luego de 10 días después de la ascensión de Jesús. Excelente. Muy bien. Ya estamos llegando al punto. Entonces, concretamente podemos decir, es domingo, el día de Pentecostés. Como la palabra lo indica, Pentecostés significa 50. Entonces, contando desde el día de la resurrección de Cristo, 50 días después, está ahí. También nos menciona el texto que son las 9 de la mañana.
y más o menos en el año 30 después de Cristo. Excelente. Muy buena información. Gracias por su participación. Ahora sí, hermanos, aquí vamos a pasar un poquitico más de tiempo. ¿Cuál es el problema? Igual levanten la manito para que podamos contestar de una forma organizada. ¿Cuál es el problema? Los problemas. ¿Hay problemas? ¿No hay problemas? ¿Todo 100? Cuenta. A ver, hay algunas manos aquí. Ángel, adelante. El problema acontecía de que ellos eran perseguidos. Los apóstoles y los seguidores de Jesús eran perseguidos, entonces fueron esparcidos por todas partes del mundo. El Señor les manda en la gran comisión y predicar el evangelio a toda criatura. Volvemos al texto de la clase pasada. Y entonces ellos fueron, y el Señor les dice que esperen la promesa. La promesa era la venida del Espíritu Santo sobre ellos, el cual aconteció el día del Pentecostés. Gracias, Ángel. Escuchemos a Angelina. Sí, cuando estaban buscando a alguien para que fuera testigo de la resurrección, que fue cuando señalaron a José llamado Barrabás. Bueno, eran los dos candidatos, ¿verdad? Estaban Sí, José sí. y también Matías. Entonces, Matías, Matías sí. fue el que... Él fue el elegido. Gracias, hermano. Bien. Excelente. Entonces, alguien más. Entonces, específicamente en la historia, ¿cuál es el problema? ¿Qué problemas notaron ustedes? Específicamente, la reacción de la gente. Roberto, adelante. Sí, verdaderamente quedaron sorprendidos porque dice que hablaban todos en lenguas, distintas lenguas, pero anunciaban el Evangelio, aquellos que hablaban en árabe, aquellos que hablaban en francés o en inglés, por así decirlo, ¿no? Anunciaban lo que Dios le había mandado anunciar a ellos. En distintas lenguas, pero todos, claro, lo que escuchaban, como no entendían realmente lo que trataban de explicar ellos, porque hablaban en distintas lenguas, pero el que entendía sí lo recibía, decían que estaban locos, que estaban borrachos, y bueno, Pedro habló en una sola lengua para que ellos entendieran y le explicó que no era que estaban locos, sino que estaban anunciando lo que Dios le había mandado y que habían recibido lo que Dios a través de Jesús le había prometido, el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Gracias, hermano. Muy bien, escuchemos a Maximiliano. También hay unos comentarios aquí, versículo 2, de una casa. Gracias. Sí, Belén. Muy bien. Buenas tardes. Adelante. Sí, ¿Cómo andan? adelante. Sí, bueno, yo quería agregar un resumen medio como que todo lo que dijo el hermano anterior, Roberto, de que no entendían nada y que pensaban que estaban llenos de mosto o que estaban ebrios. Y cuando Pedro salta y les dice que no, que era la tercera hora de la mañana, y ahí le anunció todo lo que yo quería agregar, era justamente lo que el hermano anterior comentó. Gracias, querido Maximiliano. Muchas La cosa gracias. es que sí entendían clara y cristalinamente, ¿verdad? Como el agua. Entonces, la cosa es que, como hoy en día también esa incredulidad, esas dudas, viendo de quiénes salían esas palabras, entonces dijeron, ¿cómo puede ser posible que estos galileos, esta gente sin estudios, está hablando en nuestro propio idioma materno, que la podemos entender? Entonces ahí es cuando dijeron, están borrachos. Realmente no es verdad lo que estamos escuchando. Entonces, ese desprecio, ese rechazo, esa que me importismo, ¿verdad? Jesús les había prometido enviar el Espíritu Santo, pero como que no entendieron claramente lo que estaba sucediendo. Adelante, querida Evangelina. ¿El micrófono, hermano? Perdón, sí, aquí nuevamente predomina la duda. Sigue Ajá, siendo un problema la duda. sí, definitivamente. Ahí está la gente, escucha, nota usted, escucha, el texto bíblico nos dice, escucharon
en Sí. las buenas nuevas en su propio idioma. Es como si nosotros estuviésemos hablando castellano y alguien nos habla en castellano, pero no queremos hoy escuchar, ignoramos escuchar y después buscamos una excusa o algo, ¿verdad? Porque si esos hombres comunes y corrientes hablando tantos idiomas, esto no es verdad, ¿verdad? Querido Ángel, el último comentario de esta parte. Bueno, quiero comentar aquí en capítulo 2, versículo 5, referente a lo que estamos hablando. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escuchar el estruendo, la multitud se juntó y veían confundidos, porque oían hablar en su propia lengua. Ujú. Que todo por la gracia del Espíritu Santo y el fuego en lengua que descendió sobre ellos, todos hablaban un mismo lengua, aún siendo de partes diferentes de naciones. Gracias, Ángel. Muy bien. Entonces, un problema enorme. Entonces, ahora, ¿se resuelve el problema? ¿Cómo se resuelve el problema que identificaron? Angelina decía dudas, desconfianza, igual los segregacionalismos, ¿verdad? Todavía existe. ¿Se resuelve el problema? ¿Cómo se resuelve? ¿Quién intervino? ¿Qué dijo para que se arregle la situación? Bueno, el problema se resuelve con la intervención de Pablo. ¿Sí estoy activo? Pedro, ¿Aló? sí, De Pedro, adelante. de Pedro. Sí. Pedro. Entonces Pedro se puso en pie junto con los otros 11 y con potentes. Con voz dijo: varones judíos y ustedes habitantes de todo Jerusalén, sepan, estoy y teniendo bien mis palabras contra lo que ustedes suponen sus hombres. No están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana y más bien esto es lo que dijo el profeta Joel. Bueno. Gracias. Excelente. Entonces, se resuelve el problema con la intervención de Pedro. Intervención de Pedro. Antes de la intervención de Pedro, la intervención de quién? Del Espíritu Santo. De Dios, ¿verdad? De enviar el Espíritu Santo. Arturo tenía un comentario. Gracias, Ángel. Excelente. Gracias por leer el texto bíblico también. No solamente ahondar que el problema se resolvió con la venida del Espíritu Santo, independientemente de que Pedro pues fungió ahí como líder e intercesor y digamos diciéndole a la gente que ellos no estaban borrachos porque solo eran las 9 de la mañana y no la ley no les permitía todavía en ese tiempo a hacer esas cosas de tomar. Entonces, él les hace la referencia que eso era lo que el profeta Joel había anunciado anteriormente. Y entonces, para cortar el asunto, se resuelve con la venida del Espíritu Santo, se resolvió el problema que había ahí. Gracias, Arturo. Cumplimiento perfecto de la promesa que Jesús hizo a sus discípulos. Y también, como dice aquí, ¿verdad? Intervención divina. Luego Dios usa a un mortal como nosotros, a Pedro, para que le explique la razón, ¿verdad? Y ahí quedó todo entendido. Querido Adriano, adelante con su comentario. Sí, yo quiero poner, porque que a veces la Biblia es profunda y según dice su palabra, que cada mañana son nuevas cada día la palabra. Entonces, esto es una cosa que yo digo que vivo por el presente. O sea, yo vivo del pasado porque estoy presente para llevarlo a un futuro. Entonces, es un problema de aquellos tiempos, de esos profetas, de toda esa persona que dice cuando hablarán en lengua. Se hablaban muchos tipos de lenguas. Como en estos tiempos estamos ahora mismo, yo no sé el inglés, pero sé el español y me sé defender en el español. No sé creol. Y eso es lo que pasa. Todos esos países se unían todos y cada quien tenía su idioma de hablar. Y había personas que se entendían, otros no se entendían. Porque ahora las iglesias utilizan de usar en lengua.
que usan dique en lengua, usan el Espíritu Santo en lengua, yo para mí creo que eso es nulo, que son gozos que sienten en su alma. Y cada cristiano tiene que tener su gozo en su corazón, pero no de que revoltearse y caer pataleando hablando en lengua. ¿Tú me entiendes? Y Gracias, eso Adrián. no es Ya lo que vamos los a hablar profetas hacían. eso específicamente después de esta parte. Vamos a hablar de eso. ¿Es bíblico o no es bíblico? Entonces ahorita llegamos a ese punto, querido Eso es Adrián. bíblico, Muchas gracias. eso es bíblico porque es un ejemplo que yo estoy poniendo. Ya. Ok, gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Entonces, sí, como dijimos, ya se resolvió el problema. Gracias al Señor y gracias que hemos recibido nosotros también el Espíritu Santo. Muy bien, entonces vamos a consolidar la parte de la aplicación práctica de la palabra de Dios a nuestra vida. Y comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? ¿Cuál es el centro? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta historia? Entonces, ¿qué título, qué, qué nombre le pondría usted a esta historia? Ángel, Yo le pondría revestido de la gracia del Espíritu Santo. muy bien. Gracias, hermano. ¿Alguien más? La gloria del Señor. La gloria del Señor, muy bien. ¿Algún otro título? Maximiliano, adelante, hermano. Podemos ver la fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios también, muy bien. Eliseo, Yo le pondría bienvenida a la gracia del Señor. bienvenida a la gracia del Señor, muy bien. Nélida, hermana, adelante. Y para mí el comienzo de los idiomas puede ser. Comienzo de los idiomas, muy bien. Excelente. Entonces, con esos títulos ustedes pueden ir pensando. Arturo tenía un título más. Sí, yo tenía una palabra del Señor cumplida en la vida. Muy bien, las promesas cumplidas del Señor. Muy bien, también podemos poner algo como esto que resume toda la historia, ¿verdad? Dice, Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente que estaba allí, que habían venido de diferentes naciones del mundo. Otra vez, entonces Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa, porque no era un evento común y corriente, con un propósito divino. ¿Cuál era el propósito? Para que los discípulos proclamen la palabra de Dios a la gente que estaba allí presente en muchas naciones. Muy bien. Bautismo en fuego, gracias a Martín. Excelente. Entonces, ahora vamos a la aplicación práctica. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Esta es la ley de Dios, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo el Señor a mí? Yo soy como esa gente que está allí escuchando la palabra de Dios, pero ignorando, ¿verdad? ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Qué pecado personal se aplica a su vida? ¿Un voluntario, una voluntaria? Ya vimos desde lejos la actitud de las personas. Ángel, el micrófono. Ahí podemos ver la actitud de las personas que dudaban de que los hermanos estaban recibiendo la promesa del Espíritu Santo sobre todos ellos, y al cual ellos hacen un comentario y dicen que estaban borrachos, al cual ellos intercede Pedro y dice que no estaban borrachos, sino que estaban sobrios, pues. Que estaban llenos era de la gracia del Espíritu Santo. Gracias, hermano. Escuchemos a Maximiliano. Amén. Adelante, Maxi. El micrófono, hermano, no lo escuchamos. La incredulidad. Incredulidad. Permanecían incrédulos.
Incredulidad en permanecían toda la extensión de incrédulos. su palabra. Muy bien, gracias. Gracias, hermano. Incredulidad, sí. Escuchamos bien. ¿Alguien más? Sí, Adelante. sí, dice en mi Biblia, dice que los otros que estaban ahí se burlaban de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Entonces había una burla de la gente incrédula ahí también en ese momento. Aparte de la burla, pues acusaban que estaban borrachos, Calumniando, ¿verdad? calumniando, exactamente. Y ahora, pues en este tiempo, pues nos pasa lo mismo. Nos injurian, nos calumnian, nos dicen un montón de cosas por solo creer en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, querido Arturo. Muy bien. Angelina, Sí, adelante, yo hermano. también pensaría, digo, más allá de todo, de que uno tiene fe y todo, pero cuando pasa un acontecimiento de eso, creo que tendría también un pensamiento parecido. Diría, no sé, les pasa algo, se sienten mal, están delirando. Digo, yo me reflejo en eso también. Eh, Gracias, querido hermano. ¿Sí? es Realmente. complicado, Ujú. Sí. ¿verdad? Martín, Sí, la pregunta es que cómo nosotros lo relacionamos con nuestra propia vida, ¿verdad? Esa es la pregunta, el hecho ese. ¿qué pecado? ¿Qué pecado veo? Confieso. Soy como los discípulos, soy como Claro la que, gente que estaba allí. claro, porque nosotros decimos, leemos la palabra y vemos que en ese tiempo no creían, y hoy en día a nosotros también nos pasa lo mismo, o sea, juzgamos lo que de ese tiempo, pero a nosotros nos pasa lo mismo, ¿por qué? Porque hay situaciones en la vida donde nos pasan cosas feas y el Señor se manifiesta y hay ocasiones en que nos falta fe. No es a Él al que buscamos primero, sino que buscamos otras cosas del mundo y, y eso me a ser, por ejemplo, mi pecado, que no lo busco primero al Señor, no creo en su, perdón, ¿me escuchas? Gracias, Martín. Completamente de acuerdo con usted, hermano. Escuchemos a Roberto con la siguiente pregunta. Sí, yo también veo un poco del temor, ¿no? Temor porque verdaderamente hablaban todo y cada uno de los que estaban ahí, en los 120, hablaban en distintas lenguas. Y todos veo un poco de temor en ellos porque cuando empezaron a golparse la gente y a preguntar y a decir cosas sobre ellos y hasta aún dijeron, están todos locos, están todos llenos de mosta o estaban todos ebrios, ¿no? Es como que tuvieron un poco de temor de abrir su boca y proclamar lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, Pedro, como siempre, tomó la iniciativa, se puso en pie y declaró verdaderamente cuál fue el motivo por el cual estaban de esa manera, cuál era el gozo que había en sus corazones y qué es lo que habían recibido de parte de Dios. A veces nosotros en este tiempo también, por ahí estamos en una parte céntrica, encontramos a un joven tal vez que está tirado ahí en la calle, tal vez alcoholizado o drogado, y porque hay mucha multitud, tal vez por temor de que no reciba la palabra bien o se manifieste en contra de lo que le estamos diciendo y que la gente ahí empiece a decir cosas, a veces ese temor también nos inunda y a veces no hacemos lo que Dios realmente quiere que hagamos. Ser esforzado y valiente y pregonar su palabra en todo momento y en todo tiempo, ¿no? Eso es lo Gracias, que Roberto. veo y veo en mi vida. Gracias. Bien dicho, hermano. Escuchemos a Norma y también aquí había una hermana y a Gabriela. Vamos con Norma y Gabriela y avanzamos a la siguiente pregunta. Adelante, Norma. Sí, ser incrédulos, la falta de fe también Muy bien. cuesta mucho, o sea, llegar a la gente.
no sé, a definitivamente. mí, por ejemplo, como que no quieren llegar a que le lea la palabra, te cortan como diciendo, no, yo de esa religión no soy, y ya ahí ya te ponen una barrera que vos sigas. eh, Sí, tiene razón, Norma. Gabriela, hermana, adelante. Gracias por su comentario. tipo un obstáculo que ponen, sí. No, hermano, solo se me quedó levantada de la vez anterior, disculpe. Ah, ok. Muy bien. Bueno, excelente. Entonces ya vemos ahí, ya mencionaron ustedes los pecados, ¿verdad? Que a veces sí tenemos temor, timidez de compartir con otros la palabra, cobardía también. A veces queremos en ese círculo donde nos sentimos cómodos nomás, ¿verdad? Con nuestra propia gente. A veces me gustó lo que dijo nuestro hermano, vemos a otras personas que no son como nosotros realmente y no compartimos el evangelio porque no, aquella está perdido de por sí, ya no hay ninguna esperanza, ¿verdad? Pero el Señor nos manda a compartir con todo el mundo el evangelio. Para el Señor, cada persona es precioso, cada oveja está hambrienta y sedienta de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso pasa. También hoy en día, el malentendimiento de esa bendición que Dios dio el día de Pentecostés, ¿verdad? El hablar en lenguas claras, en lenguas concretas para la edificación de la gente que estaba allí. Pero hoy en día se ha enfocado en otras cosas, ¿verdad? El que habla en lenguas está más cerca del Señor, es más cristiano que los demás, ha recibido los mejores favores de Dios. ¿Y cuando en la Biblia nos dice que no hay ese requisito para ser un hijo redimido por la sangre de Cristo? Porque Él es el que hace todo por nosotros, ¿verdad? Muy bien, con todo eso, como siempre decimos, esa desobediencia en pensamiento, en palabra, nuestras acciones ante Dios, sí merecemos el castigo, ¿verdad? Porque esa es la ley de Dios. La ley de Dios nos exige que cumplamos 100% eh, los preceptos de Dios, pero no podemos cumplirlo. No podemos cumplirlo absolutamente nada porque como ya dije anteriormente, el Señor no solo mira nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos. Y si todo eso lo coloca en la pesa, en la balanza, en nuestra cuenta, en nuestra cuenta salimos perdiendo de goleada, ¿verdad? Como decimos coloquialmente. Bueno, entonces, pero el Señor es tan misericordioso, el Señor es tan bueno, el Señor cumple todas y cada una de sus promesas. Les hizo a sus discípulos, le hizo a todo el pueblo de Israel de enviar el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos lleva a los pies de Cristo, el que nos hace que nos postremos y a leer la palabra de Dios, porque en nuestra naturaleza pecaminosa lo menos que queremos es saber de Dios y es la obra del Espíritu Santo. Entonces, con eso en mente, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí, las buenas nuevas, el dulce evangelio, lo que yo no pude, puedo ni podré hacer jamás? Jesucristo lo hizo por mí. ¿En qué versos ve usted? ¿En qué versos de esta historia nota ese amor personal por usted? Angelina, hermana, adelante. Aquí en Hechos 17 dice, Dios ha dicho en los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueño. Y también en el 21 dice, y todo el que invoque en el nombre del Señor será salvo. Yo los tengo a esos. Gracias, hermana, invocar el nombre del Señor. Norma, tiene abierto el micrófono. Adelante, hermana. Y sí, Él nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo. O sea, tenemos todo, le tenemos a Él, así que más que bendecido. Amén, hermano. El milagro de la fe, ¿verdad? El Amén. milagro más Sí. grande que Dios ha hecho en nuestras vidas es
ha plantado la semilla de la fe por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Evangelio. Y hoy Sí. somos hijos de Dios, creemos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Norma. Escuchemos a Adriano. Sí, presente. En los libros de los Hechos, que está basado en la profecía de Joel, cómo se mostraba el amor de él hacia Dios, cuando él cumplía su promesa, cuando se derramaba el Espíritu Santo hacia él, y sobre toda su carne, tanto con los hombres como en las mujeres, para todo, que pudiera participar en esa cosa de Dios, que así mismo por lo menos yo me sentiría muy bien, porque siento el Espíritu Santo, el amor de Dios que se derrama hacia todos nosotros que estamos escuchando esta palabra. Amén. Gracias, Hasta querido ahí. Adriano. Muy bien. ¿Alguien más? Un comentario más. Querido Sí, Arturo. solo, sí, ajá, sí, yo miro el amor de Dios, ya lo dijo la hermana anterior, pero también yo quiero repetirlo, solo muestro el amor del Señor en el verso 21, donde dice que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Entonces, ahí se muestra el amor de Dios en la salvación que Él nos ha dado a nosotros por medio de la fe. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a avanzar. Gracias. Entonces, nota usted eh, pensando en los discípulos, ¿verdad? Eh, hace 50 días ellos estaban encerrados por temor a los judíos, ¿verdad? Pedro había negado 3 veces a su Señor y Salvador Jesucristo. Los 12 habían abandonado a Jesús como literalmente como perros con la cola bajo las patas por temor por su vida, ¿verdad? Sin embargo, Jesucristo cuando resucitó de entre los muertos, lo primero que fue a, a verlos, a buscarlos, a reconfortarlos, ¿verdad? La paz les doy, la paz de Dios, esa paz que quita todo el temor, el sufrimiento, la angustia. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús primero, ¿verdad? Él los amó no solamente en palabras, sino en acciones, los fue a buscar, los reconfortó. A veces cuando nosotros ofendemos al Señor, claro que nuestras cabezas nos sentimos cabizbajos, nos sentimos tristes, angustiados, acongojados, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo viene y nos dice, nos toma entre sus brazos y nos perdona todas nuestras iniquidades y nos dice, tus pecados te son perdonados. El Señor nos reconforta con su palabra todos los días, cuando hay miedo, cuando hay temor, cuando hay desconfianza. El Señor nos da esa fortaleza para que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. También haciendo un símil, una comparación en esa fiesta que era de las cosechas, ¿verdad? El día de Pentecostés fue una cosecha espiritual. Después, más adelante, vemos cuántas personas creyeron ese día, no por el sermón maravilloso que proclamó Pedro, pero por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo que estaba sembrando la semilla de la fe en el corazón de esa gente que escucharon atentos la palabra de Dios. Y también existe la cosecha. Cada vez que compartimos nosotros el Evangelio con otras personas, el Espíritu Santo está actuando. Y el día de mañana, en el tiempo de Dios, esas personas también se regocijarán de haber escuchado a su Señor y Salvador Jesucristo. Otra cosita, el Señor siempre cumple sus promesas. ¿Algún día le ha dejado solo, sola a usted? Jamás. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo y Él es el que nos lleva a los pies de Cristo. Él es el que nos hace que doblemos rodilla y miremos a Cristo, miremos la cruz, miremos la tumba vacía, miremos al Cristo resucitado y ascendiendo al cielo. Con todas esas buenas noticias, con todos esos tesoros divinos que el Señor nos ha dado, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediría usted, hermano, hermano?
Ángel, adelante. Luego vamos con Evangelina. Y al Señor que me dé un dedo de llevar su palabra, a predicar su palabra, que ponga palabras en mi boca, para que entonces yo poder hacer, que esa palabra le penetre, le quede a la persona, que es lo que se quiere de por sí. Gracias, hermano. Evangelina, adelante. Yo lo que le pediría al Señor, como yo digo, primeramente sabiduría, pues tenemos que tener sabiduría. Y después viendo, porque yo soy cristiana, me congregaba en una iglesia y vi lo que no tenía que ver. Yo quiero otra cosa, yo quiero una sana doctrina. Eso es lo que yo quiero. Amén, querida Porque hermana. hay mucha gente que practica la palabra, pero le falta entendimiento. Entonces yo quiero eso, sabiduría y Gracias, que me querida hermana. guíe y bueno, Hermosa oración, que el Señor, sí, porque la Biblia nos dice, ¿verdad? Que nos alimentemos de la leche sana, ¿verdad? Que no sea contaminada, porque una gotita de veneno quizás no nos mata instantáneamente, pero con el tiempo va a deteriorar todo nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, lo mismo con la palabra de Dios. Todos pueden hablar de la palabra de Dios, todos pueden abrir la palabra de Dios, pero ¿cómo es la interpretación? La interpretación es a nuestro agrado, según nuestro propio entendimiento, o es de acuerdo a la voluntad divina de Dios. Gracias, querida Evangelina. Escuchemos a Maximiliano y luego vamos con Norma para concluir esta parte. Amén. Hermanos, yo le pediría a Dios que me dé más entendimiento de su palabra para ponerla en práctica y poder repartir el mensaje, ¿no? El mensaje de la palabra para aquellos necesitados, ¿no? En nuestra familia y a los no familiares también, empezando por la familia, que vemos que es la misión fundamental de que tenemos muchos inconversos en la familia, o creen a su manera, o te dicen, no, sí, yo creo en Dios, pero con las actitudes los niegan, con los hechos, con la forma de vivir y muchas cosas que a veces uno tiene que buscar la sabiduría y tener esa capacitación de poder transmitirle mensajes sin, a veces porque como tienen otra religión o tienen otra cuestión, no aceptan y entonces a veces uno necesita pedirle a Dios, ¿no? Que nos des más de su entendimiento para saber cómo llegar a aquellas personas que realmente que tienen el corazón como el faraón, así duro, duro, duro. No sé. Gracias, hermano. ¿Sí? El Espíritu Santo se encarga en ablandarlo, ¿verdad? Amén. Escuchemos a Norma. Gracias a Maximiliano. También pediría sabiduría y entendimiento para poder llegar a las personas, o sea, que el Espíritu Santo ablande esos corazones duros, que puedan escuchar la palabra de Dios. Gracias, querida Norma. Muy bien, hermanos, hermanas. Sí, vamos a leer aquí también el comentario de Marcial. Practicar más la cosecha espiritual confiando que Dios está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Entonces, sí, que el Señor nos lleve a sus pies, a estudiar diligentemente su palabra y cuando ya la hemos digerido nosotros mismos, ¿verdad? Compartir con otras personas, porque a veces ese es el problema, que nosotros no la aplicamos a nuestra vida la palabra y queremos que la otra persona cambie, que la otra persona haga lo que nosotros no hacemos. Entonces, que primero el Señor nos dé esa sabiduría, esa fortaleza espiritual para aplicarla a nuestras vidas y después con ese gozo divino de que Jesucristo fue quien hizo el cambio a través del Espíritu en nuestras vidas y los frutos serán visibles hacia los demás. Excelente, entonces ya hemos cumplido los dos primeros objetivos, usar el método de las 4C para leer. Y ahorita vamos, bueno, primero, identificar el propósito de Pentecostés en Hechos y concluimos con examinar lo que dice la
Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Entonces, ¿cuál es el propósito del día de Pentecostés? Esta es la pregunta 2, papel y lápiz para que lo apunten ahí. Y no es otra cosa que Dios, ¿verdad? En su divina gracia, derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos para que de manera milagrosa proclamen su palabra a la gente presente que habían llegado de muchos países en el mundo. Ese es el propósito, ese era el propósito, ¿verdad? Otra vez Jesús derrama su Espíritu Santo de forma milagrosa sobre sus discípulos para que ellos proclamen, si se puede poner ahí, valientemente la palabra de Dios a mucha gente que estaba presentes allí ese día, ¿no? Ese era, es y seguirá siendo el mismo propósito. El Espíritu Santo es el que nos empuja, el que nos lleva a compartir la palabra de Dios con otros, a contarle la historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió en la cruz, resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. ¿Todos ya tienen la idea de la respuesta para esta pregunta? Angelina, adelante, hermano. ¿La puede repetir, por favor, si no es mucha molestia, pastor? Claro, con todo gusto. Entonces podemos poner que Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa. ¿Para qué? Para que ellos proclamen su palabra a la gente presente que habían llegado allí, que estaban de diferentes países del mundo. Con su propósito divino, ¿verdad? El Espíritu Santo llega a ellos y ellos proclaman, hablan, comparten, cuentan la historia, cuentan lo que pasó con Jesucristo. Algo así. Puede usted también poner en sus propias palabras que está perfecto. Muy bien. Entonces, el propósito de Pentecostés en Hechos, aquí está. Les hubiera colocado esto primero. Derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que ellos proclamen su palabra a la gente presente en muchas naciones. Ahí usted puede tomar una fotito, una captura de pantalla y ya tiene listo para la respuesta de su proyecto final. Excelente. Entonces, vamos a seguir profundizando un poquito más. ¿Qué nos dice en los textos bíblicos, verdad? Vamos a pedir un voluntario. Querida Angelina, ayúdame por favor con la lectura de los dos textos bíblicos, por favor. Sí, sí. Dice, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Hecho 1, 4, 5. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, y tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Hechos 1, 8. Gracias, querida hermana. Muy bien, esto fue antes, ¿verdad? Con un propósito específico, ¿verdad? Él les dijo, el Espíritu Santo llegará, les fortalecerá, les dará esa fortaleza espiritual y ustedes irán a compartir el Evangelio. Serán mis testigos. Propósito divino. Jesús les preparó antes de que llegase el Espíritu Santo. Y cuando ya llegó el Espíritu Santo, ¿qué sucedió? Vamos a pedir otro voluntario. Ayúdeme, Arturo, por favor, con la lectura de los dos textos bíblicos. Sí, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 2:4. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Hechos 2:11. Excelente. Entonces, ¿qué el Pentecostés? ¿Qué idiomas eran? Idiomas reales, idiomas que la gente podía entender, ¿verdad? Entonces, notamos aquí el fruto del Espíritu Santo hoy en día en acción. La mayoría de sus maestros son de Norteamérica, pero ellos hablan el castellano a veces mucho mejor que yo. Eso es un fruto del Espíritu Santo. En otro idioma que no es el materno de ellos, pero están
han estudiado diligentemente, se han preparado, se han capacitado para compartir con ustedes la palabra de Dios en un idioma entendible, ¿verdad? Que no es el de ellos, no es el materno, pero Dios a través del Espíritu Santo les da esa capacidad para que hablen ese idioma y pueda ser de edificación para los demás. Idiomas entendibles, idiomas que la gente ha hablado, que se puede estudiar, ¿verdad? Nota usted, hasta ahí vamos bien. También que dice acá, Hechos 2:7, que es lo que dijo Pedro, el resumen de la profecía de Joel. Ayúdeme, Norma, por favor. Norma, ¿está por allí? El micrófono desactivo. Ya, gracias. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que El hablan? texto de aquí de la 2:7. pantalla, querida. Sí, 2:17. 2:17. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Gracias, hermana. Hasta ahí nomás. Sí. Perfecto. Ahí está también. Muy bien. Entonces, por el poder de Dios, a través de su palabra, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Como dice la Biblia, somos templos del Espíritu Santo. Si no fuese por el Espíritu Santo, ¿qué sería de nosotros? ¿Verdad? Trabaja 7 días a la semana, 24 horas al día, llevándonos a los pies de Cristo, porque literalmente somos como ovejas que fácilmente queremos salirnos del camino que el Señor nos ha mostrado, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo nos lleva a los pies de Cristo. Muy bien, vamos por la última parte. Hablar en lenguas. ¿Qué dice la Biblia sobre ellas? Querido Ángel. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su conocimiento sobre esto? El propósito de hablar nuevas lenguas, bueno, ya estos tiempos dicen que no se interpretan, muchos dicen que no interpretan la lengua, pero el Señor ha dado un discernimiento de lengua para que el que hable en lengua hable para sí mismo, o en comunión con el Señor, o habiendo un intérprete de la traducción de la lengua, hable al pueblo. Gracias, Ángel. Querida Nélida. Bien, hace ratito en otro curso el profe nos contó sobre también el don de lengua, estábamos hablando de los dones, y dice que el don de lenguas no se le da a todo creyente, dice la Biblia, en Primera de Corintios 12:30, y que no está también mencionado en otros 20 cartas del Nuevo Testamento, y que el don de lengua era como en ese momento, o sea, ponele, le daba uno a cada persona, no a todos. Sí, hermano, un propósito divino en su momento, ¿verdad? Excelente. Entonces, a ver qué dice la Biblia. Vamos a leer los textos bíblicos y luego vamos a estudiarla un poquito. 2:4, ayúdeme, Evangelino, de nuevo, por favor. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Lenguas son del Espíritu Santo. Ok. Entonces, el Espíritu Santo, lenguas, idiomas claros y concretos, ¿verdad? La gente los entendía y por eso quedaron sorprendidos. Por eso hacen el comentario, ¿verdad? Y dicen, no son estos galileos. Al parecer no tenían muy buena reputación los galileos, ¿verdad? Continuamos entonces acá que dice con el siguiente pasaje bíblico. Siga, Evangelina, por favor. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oyen hablar en su lengua materna? Las lenguas de Pentecostés, idiomas conocidos. Idiomas conocidos. Hasta aquí vamos bien. ¿Con qué propósito? Que la gente entienda la edificación de los demás, ¿verdad?
Seguimos entonces. Angelina. Sí, Sí, por favor, siga. todos por igual os oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Hablar en lengua y se la Excelente. ¿va? Sí, lea nomás, por favor. ¿Sí? Hablar en lenguas, sí, la habilidad de hablar en idiomas extranjeros para ayudar a los discípulos a proclamar el Evangelio. Muy bien. Excelente. Como mencioné, el caso específico de Academia Cristo, de los profesores de Academia Cristo, ¿verdad? Un castellano maravilloso, con ese amor, con esa dedicación que ellos proclaman el Evangelio. Hasta aquí yo no veo ninguna parte donde nos diga que tenemos que hablar en lenguas que no entendemos, ¿verdad? Si alguien tiene que descifrarlas o traducirlas, pues ya es un inconveniente, ¿verdad? Porque si yo puedo leer la Biblia, estudiar la Biblia, aplicar la Biblia, escuchar la palabra de Dios en mi propio idioma, ir en otras lenguas que literalmente son un balbuceo, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál fue la explicación del apóstol Pedro cuando le acusaron, cuando le calumniaron de que estaban borrachos? Dice Hechos 2:16, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Los eventos comenzando con Pentecostés fueron profetizados por Joel. Las cosas de Dios no pasan al azar. Las cosas de Dios, nota usted una organización divina, un rompecabezas maravilloso que todo encaja perfectamente en el tiempo de Dios. Ahora, vamos a hacernos esta pregunta y quizás vamos a meditar un poquito en estas. ¿En qué se diferencia esto de lo que muchos llaman hablar en lenguas en el cristianismo moderno? ¿En qué se diferencia? ¿Alguna diferencia? Ángel, adelante. El micrófono, hermano, para que lo escuchemos. La diferencia que hay, ahí se escucha. Sí. Ajá. La diferencia que yo puedo notar en hablar en lengua es hablar para con Dios o para edificación de sí mismo. Muy bien. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Edificación de quiénes? Edificación de la iglesia. Edificación de los demás, ¿verdad? Si yo quiero edificarme por mí mismo, a veces caigo en el fariseísmo o en el orgullo y la arrogancia de que yo soy mejor que los demás, ¿verdad? Querido Arturo, adelante. Sí, yo veo una diferencia enorme en las lenguas que se hablaron en el libro de los Hechos a las lenguas que se hablan hoy en las iglesias. Porque allá hablamos idiomas y ya se habló, ya se dijo que fueron idiomas y que todos los que habían llegado ahí, extranjeros o nacionalizados, pero también judíos, habían entendido en su propio idioma lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. Pero en la actualidad las iglesias se levantan con un montón de cosas que no se sabe ni qué es lo que dicen. Y entonces la palabra en 1 Corintios, desde el 12, capítulo 12, 13 y 14, nos enseña prácticamente una doctrina amplia sobre el Espíritu Santo, pero nos dice en el versículo primero del capítulo 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Y en el 13 dice, si yo hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe.
En otras palabras, Gracias, hermano. en otras palabras, lo que está diciendo el Señor aquí, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, está diciendo de que nosotros debemos de buscar y tener, pero amor, porque dice procurar todos los dones mejores, pero yo muestro un camino mejor, aún más excelente, que es el amor. Gracias, querido Arturo. Excelente descripción. Sí, y vamos a ponerlo aquí de esta forma, con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Habrá personas que aquí en esta clase están que creen en el don, en hablar en lenguas, quizás de pronto hablan en lenguas, pero vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿verdad? Estamos en Corintios 12, describe los dones del Espíritu Santo. El don más maravilloso que el Señor, que Dios a través del Espíritu Santo nos ha dado es el don de la fe, un regalo divino. Usted y yo no hemos decidido tener fe. Es un milagro de Dios, es un regalo que el Señor le ha dado a usted, un tesoro maravilloso, ¿verdad? Diversidad de dones, pero Él es el mismo el que nos da. Diversidad de dones, ¿verdad? Cómo podemos servir, cómo podemos compartir el Evangelio con otras personas. Lista de algunos dones que incluye lenguas, ¿verdad? Como bien decimos, en su momento específico, por algo que el Señor quería revelar en su momento. En ese momento no tenían la palabra de Dios escrita como la tenemos nosotros en nuestro propio idioma. En aquella época, mayormente, ¿verdad? Se revelaba por visiones, por sueños que el Señor daba a la gente, pero hoy en día tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios escrita en nuestro propio idioma, ¿verdad? Y esto me encanta, mi verdad, porque realmente dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante, ¿verdad? Pasa mucho esto, hermanos y hermanas, y yo tengo familia cercana y lo digo con sentido de causa, porque me han comentado que van a una iglesia donde exigen hablar en lenguas y ellos me han dicho casi llorando, ¿verdad? Yo he hecho todo lo posible, he orado, he hecho todo, he leído la Biblia, voy a la servicio todos los domingos, pero no puedo hablar en lenguas y tristemente soy calificada como un creyente de segunda y tercera categoría, porque no te esfuerzas más, porque no haces esto, algo debes estar haciendo mal. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que vemos a un Dios de condiciones, ¿verdad? Si haces esto, yo te doy eso. Ese Dios no encontramos en la Biblia. Dios es maravilloso, generoso, que nos da absolutamente todo y es por la fe en Cristo Jesús que Dios mismo nos ha dado que tenemos esa comunión con Dios, que somos hijos de Dios, que somos creyentes. Por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada, ¿verdad? Arturo tenía la mano levantada. Oh, sí, sí, que es que continúa ahí la lección en el capítulo, estamos aquí en el capítulo 13 anterior, ¿verdad? Sí. Y dice, pero, y si tuviese, dice, profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, pero si no tengo amor, dice, nada soy. Y lo que usted nos está enseñando, nos está diciendo, eso se vive en las congregaciones. Y tengo que lamentar, decirle que en la mía, a mí me ha tocado muchas veces que contradecir con el liderazgo de la iglesia acerca de todo esto, porque incluso llegaron a enseñar como doctrina de que, de que la evidencia de que la persona tiene el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Y Gracias. yo tuve que contradecir eso, porque eso no es cierto, eso no es verdad. No es bíblico, no es No es bíblico. bíblico. En Efesios 1:13, Pablo nos explica y nos dice que desde el día que nosotros venimos a los pies de Jesucristo, que el Espíritu Santo nos trajo a los pies de Cristo, desde ese día dice que fuimos nosotros sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. Gracias, Arturo. Muy bien.
Entonces, como dije, sin ofender a nadie, capítulos 12, 13 y 14, el apóstol Pablo habla de una forma maravillosa. Y vamos a concluir con esto, ¿verdad? Y esto no son mis palabras, no son palabras de alguien que escribió aquí en Academia Cristo este curso. Dice Pablo, los anima a valorar los dones que edifican la iglesia, como la profecía, o sea, la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios. Si hablamos castellano, vamos a hablar en castellano, compartir la palabra de Dios. Si hablamos inglés u otros idiomas, vamos a hablar esos idiomas para que la gente nos entienda. Yo tuve la dicha de vivir en Estados Unidos por algunos años y más o menos hablo un poquito de inglés, ¿verdad? Pero yo prefiero que la palabra de Dios sea predicada en mi propio idioma para entenderla toda, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña, ¿verdad? Entonces nadie me va a entender. Si yo tengo que traducir lo que yo mismo estoy diciendo, pues ya es un problema, es un inconveniente, ¿verdad? Si podemos compartir lo que Cristo ha hecho en nuestro propio idioma, créame que la gente lo va a agradecer y va a sentirse motivado a escuchar más, ¿verdad? Entonces, todas esas cositas. Entonces, todo lo del hablar en lenguas, es más como algo para hacer como algo exterior, algo que la gente vea, que somos excelentes creyentes, y eso ha causado mucho segregacionalismo, muchas categorías, el creyente que está más cerca de Dios, el creyente que puede disfrutar de muchos beneficios en la iglesia, quizás de más posiciones elevadas porque habla en lenguas, ¿verdad? Lo van a poner como presidente, como tesorero, como secretario, como líder de la iglesia. Y los pobres otros que no hablan en lenguas no pueden disfrutar de esas leyes, de esas reglas humanas, que volvemos a los tiempos de Jesús, el fariseísmo, ¿verdad? Que ellos, para creerse mejores que los demás, crearon muchas leyes y lo que hacían es, pues, separarlos, alejarlos a la gente, a las ovejas de Cristo, de la palabra de Dios. Hablar en lenguas, uno de los dones del Espíritu Santo, en su momento específico, para la edificación propia de uno mismo, es ser una señal para los incrédulos. Recordemos que todo se debe hacer decentemente y con orden en la iglesia. La iglesia no es un circo, es la casa de Dios, un respeto, y no es un requisito para ser creyentes, ¿verdad? Dios no nos da una lista como cuando uno va a hacer una venta de una casa, una escritura, dice que tienes que llenar todos estos formularios o cumplir con todos estos requisitos. No. Dios, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo que trabaja dentro de nosotros, nos ha hecho hijos e hijas redimidos, perdonados por la obra redentora de Cristo. ¿Quién de nosotros, por más que se esfuerce, por más que se comprometa no pecar, puede ser perfecto en la tierra? Yo no puedo, no podré jamás, pero Jesucristo lo hizo eso por mí, ¿verdad? Entonces, conclusión, el propósito del domingo de Pentecostés es para que los discípulos proclamasen el Evangelio. Ese día maravilloso, lleno del Espíritu Santo, compartieron el Evangelio y la religión, ¿verdad? El cristianismo se difundió por muchos lugares. Esos judíos regresaron a sus lugares de trabajo y compartieron con otras personas lo que habían escuchado, lo que habían visto ese día. Y es lo mismo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Entonces habrá otros cursos en los cuales vamos a profundizar un poquitico más sobre el don de lenguas, como nuestro hermano nos comentó, pero en este curso
nos enfocamos en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí estos, para resumirlos, ¿verdad? Si no hay amor, si ese hablar en lenguas que no es otras cosas que un balbuceo, me hace arrogante, me hace presumido, me hace mejor que los demás, me hace usar lugares especiales dentro de la iglesia, eso no es amor, eso es egoísmo y eso es vivir una vida de fariseísmo. Lo que el Señor nos dice, preferimos hablar 2 o 3 en castellano, que alguien nos entienda, y si no nos entienden y tienen alguna pregunta, lo volvemos a explicar, pero que sea explicado en algo que dice la Biblia, donde yo me puedo ir a mi casa tranquilo, sabiendo que he compartido lo que Dios dice. Terminamos con esta frase que alguien dijo una vez. Él decía, un teólogo decía, a mí no me incomoda tanto que la gente hable en lenguas, en idiomas que nadie los entiende. Él decía, a mí me molesta, me incomoda y me aflige el alma el escuchar a alguien que en mi propio idioma esté enseñando falsa doctrina a los demás. Decía, eso sí me duele. Y eso sí, hermanos y hermanas en Cristo, el Señor nos ha dado el privilegio de escudriñar las Escrituras, de leer la Biblia, de conocerla, para que nadie nos engañe, para que nadie venga y diga, oh, esto es lo que yo escuché de Dios, recibí una revelación. Lo que dice la palabra le creemos a Dios. Conclusión. ¿Cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hechos? Reiterando la pregunta, ¿verdad? Ya vimos que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Derramó milagrosamente el Espíritu Santo sobre los discípulos para que ellos compartan valientemente la palabra de Dios con tanta gente que había llegado a Jerusalén para celebrar la Pascua y el Pentecostés. Así hemos terminado, entonces tendremos la tarea para el día lunes. Aquí está. Van a ver el video, Hechos 22 al 47 en sus Biblias. A leer el texto, a ver si pueden identificar un versículo en el que Pedro les predica la ley y un versículo en donde Pedro predica el Evangelio. Entonces, continuamos en Hechos 2. Allí va a ver cuando Pedro se para al frente y proclama las 2 enseñanzas principales de la Biblia. La ley con todo su rigor y el Evangelio con toda su dulzura. Bueno, amados y amadas en el Señor, vamos a cerrar este curso, esta clase con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Señor, llévanos a estudiarla diligentemente. Señor, que nuestras vidas sean como la gente de Perea, Señor, que cuando Pablo y Silas llegaron a sus sinagogas a compartir el Evangelio, ellos no estaban sentados nomás calentando las bancas, sino abrieron los pergaminos para ver si Pablo y Silas estaban compartiendo el Evangelio tal y cual como estaba en la Biblia. Señor, que esa sea también nuestra actitud, que cuando alguien nos habla de tu palabra, abramos la Biblia y la comparemos para ver si nos están enseñando, si nos están alimentando con con el precioso pan y agua de vida, o nos están engañando. Bendito Dios, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, fortaléceles espiritualmente, concédeles desde ya un feliz y bendecido fin de semana. Señor, dales la oportunidad de compartir con otros el Evangelio en su comunidad, en sus trabajos, en sus hogares y en el lugar que tú les permitas, Señor. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Que todos tengan un bendecido día. Gracias por su participación.